Para comprender la historia del Churchill Crocodile tenemos que desviarnos hasta la creación del Petroleum Warfare Department, que fue creado en Gran Bretaña en 1940. Resulta que Gran Bretaña tenía grandes reservas de petróleo desde antes de la guerra. En caso de una invasión, estas reservas de petróleo tenían que ser destruidas. ¿Y qué mejor manera que quemando al enemigo con ello? Todo esto resultó en la creación del Petroleum Warfare Department. El 5 de agosto de 1941 se solicitó una orden para fabricar lanzallamas instalados en Universal Carriers canadienses. Estas órdenes fueron encargadas a Reginald P. Fraser, que era el director de la fábrica Lagonda Car Company de Staines. Consistía en 2 contenedores de combustible instalados en la parte trasera del Universal Carrier, junto con un proyector. A estos lanzallamas se les conoció como Ronsons, y los canadienses que los usaban se llamaron a sí mismos como Caballería Ronson. A pesar de que se presentaron órdenes para 1,300 de estos vehículos, ninguno entró en combate. Después, en 1942, se consideraba que era mucho mejor tener lanzallamas montados en un tanque, en lugar de un Universal Carrier. El 24 de marzo de 1942, Fraser logró producir un diseño que permitía montar 2 unidades Ronson en un tanque Churchill Mark II. Este tanque Churchill modificado tenía 2 proyectores Ronson en el frente del tanque, junto con un par de contenedores de combustible de 136 litros en la parte trasera. Estos se encontraban fijos y eran apuntados por el conductor, pero disparados por el asistente del conductor. Después de esto llegó el mayor J. M. Oak, que mejoró el diseño. Su diseño final solo usaba un proyector Ronson, que era alimentado por los tanques de reserva de la parte trasera del Churchill, con una capacidad de 147 litros. Estos tanques fueron conocidos como Churchill Oak, y solo 3 fueron producidos. Estos 3 tanques fueron transferidos al 14º Regimiento de Tanques del Ejército Canadiense, y fueron usados durante la incursión de Dieppe. Los 3 tanques quedaron fuera de combate justo cuando llegaron a la costa, y ahí terminó la historia del Churchill Oak, que no volvió a ser producido. En diciembre de 1942 se completó el prototipo de lo que se convertiría en el Churchill Crocodile. El departamento de diseño de tanques solicitó un tanque lanzallamas, pero con la condición de que el lanzallamas no debía inhibir el funcionamiento normal del tanque. Desde antes de la construcción del prototipo, se favoreció la idea de usar un tanque junto con un remolque para cargar el combustible de lanzallamas. Esto resultó en un remolque de 2 ruedas, con 12 milímetros de blindaje, un peso de 6.4 toneladas, 2 contenedores de combustible con un total de 1,818 litros de combustible y 5 cilindros de aire comprimido. La conexión entre el remolque y el tanque era conocida como el enlace, o the link en inglés. Permitía que el tanque se moviera en casi cualquier dirección sin interrumpir el flujo de combustible, aunque tenía ciertos límites y no permitía que el tanque girara en neutral. Este remolque tenía un tubo que llevaba el combustible hasta el lanzallamas o proyector en la parte frontal del tanque. Para operar el lanzallamas, el asistente del conductor tenía que activar una serie de switches para rociar el combustible y después iniciar una chispa para encender el combustible. Después de esto, el asistente del conductor podía usar una mira telescópica y podía apuntar el lanzallamas sobre su montura. El combustible era suficiente para 80 ráfagas de 1 segundo. El lanzallamas tenía un rango promedio de aproximadamente 90 metros. El asistente del conductor podía usar el lanzallamas prendiéndolo justo cuando se disparaba, o podía rociar un área con el combustible para encenderlo después. Cuando el remolque se quedaba sin combustible o era dañado, podía ser soltado mediante un cable Bowden. Esto permitía que el tanque continuara en combate como un tanque común, mientras el remolque era recuperado. Estos tanques serían usados en una demostración, que sería vista por el mayor general Percy Hobart, quien más tarde controlaría estos tanques en su división blindada especializada. Después de probar los prototipos del Churchill Crocodile, se decidió que serían construidas 250 unidades sobre la variante Churchill Mark VII.
Los Churchill Crocodile entrarían en servicio a partir del desembarco del día D, con la 79ª División Blindada a cargo del mayor general Percy Hobart. Los Churchill Crocodile probaron ser un arma psicológica muy efectiva en contra de fortificaciones y posiciones enemigas, debido a que combina la presencia del tanque con el riesgo de muerte por un lanzallamas, algo que probó ser muy efectivo en contra de la moral del enemigo. En ocasiones tan solo unas pocas ráfagas de lanzallamas obligaban al enemigo a rendirse, por el simple miedo a morir ante las llamas. El 30 de septiembre, en la región alrededor del puerto de Calais, 3 Crocodiles capturaron 150 prisioneros alemanes, después de que se rindieron cuando el Crocodile comenzó a usar su lanzallamas en una posición defensiva. En varios reportes de combate del Churchill Crocodile se menciona que era usado muy a menudo en combate para atacar casas con enemigos o posiciones con posibles francotiradores. Incluso hay casos donde el Crocodile se volvió indispensable para apoyar a la infantería en ataques que resultarían costosos. El 30 de julio de 1944 en Saint-Germain-d'Actot, un escuadrón de Crocodiles atacó una posición de ametralladora que ya había repelido 3 ataques con anterioridad. El comandante de los Crocodiles salió de su tanque para coordinar a la infantería, de forma que la infantería atacara justo después de que los objetivos habían sido flameados con los Crocodile. El ataque fue un éxito. Aunque todos los tanques tienen un riesgo de incendio, los tanques lanzallamas aumentan este peligro en caso de que su blindaje sea perforado por armas antitanque. El 14 de junio de 1944, 3 Crocodiles del 141º Regimiento del Cuerpo Blindado Real se encontraron en un pueblo con tanques alemanes. Un Panther disparó 2 veces a un Crocodile, que sorprendentemente no se incendió. Otro Crocodile también fue impactado y se incendió.